Buenas a mis queridísimos estudiantes de tercero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática La generación del 98. Quien les habla una vez más su profesor Ulises Oria. Acompáñenme. Observa la siguiente imagen. Estamos hablando de la guerra de la derrota de España frente a Estados Unidos en 1898, considerado como el desastre del 98, llamado así por todos los eventos acontecidos en esa época, en una guerra innecesaria para España, que traía miseria, pobreza y una crisis política, económica y social devastadora para toda la España del momento. ¿A qué se conoce con el nombre de generación del 98? Recordemos que la generación del 98 es la reunión de jóvenes movidos por la situación de España. Cuando hablamos movidos por la situación de España, estamos hablando de la situación crítica que vivía España para el momento, después del viernes del 98, el desastre del 98, después de la guerra, una situación que dejaría a España prácticamente en la ruina. Estos jóvenes, movidos por esta situación o impulsados por esta situación que vivía España, querían reconstruir una España prácticamente en la debacle y proponían una serie de medidas que buscaban mejorar y restablecer el país del momento, que había quedado agonizante. ¿Cuál es el objetivo de esta generación del 98? Analizar las dificultades e intentar dar soluciones y respuestas a esta situación tan tétrica, tan difícil que vivía España para el momento. Para muchos, incluyéndome, una guerra innecesaria, puesto que no estábamos peleando contra cualquier país, sino contra la primera potencia del mundo, los Estados Unidos. Tenemos a su creador, Azorín, José Martínez Ruiz, mejor conocido como Azorín, quien es el fundador y creador de este grupo célebre, que de alguna u otra forma tuvo un aporte significativo, no solamente para la literatura de España del momento, sino para la reconstrucción de todo un país que había quedado en ruinas. ¿En qué contexto histórico se da esta literatura? Una vez que se da la muerte de Alfonso XII en 1885, regencia de María Cristina de Habsburgo en 1885 y 1902, Alfonso XIII, mayor de edad. Cuba, Puerto Rico y Filipinas comienzan una lucha inalcanzable por lograr su emancipación. También se da en medio de la guerra entre los Estados Unidos de Norteamérica y España, como le venía diciendo. Una guerra totalmente absurda que trajo miseria, pobreza y dejó prácticamente al borde de la ruina a una España que se levantaba de las cenizas gracias a estos grandes poetas. Firma del Tratado de París
Esta firma del Tratado de París le daría la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que habían quedado en manos de Estados Unidos después de la guerra. El desastre del 98, como también se le conoció a este momento histórico de la historia, influyó notoriamente en la conciencia nacional. Por lo tanto, la indignación y protesta y grandes manifestaciones se pusieron de manifiesto por parte de los escritores de la generación del 98. En otras palabras, la pluma y el arte de la literatura sirvió de manifestación y protesta ante lo que se evidenciaba en una España en ruinas. ¿Cuáles fueron las principales características de la generación del 98? Sin duda alguna, la primera característica tiene que ver con la preocupación de los escritores por conocer España. Viajaron por España, exaltaron los valores y describieron lugares. Aquí el propósito era reconstruir de la ruina una España que había quedado sin nada. Por lo tanto, los poetas se preocuparon constantemente por conocer a España y dar a conocer sus valores, sus virtudes y exaltar las maravillas de la España que estaba renaciendo. La protesta por el atraso de su país fue también uno de los temas predilectos de los poetas de la generación del 98, por la situación que se vivía en España. Propuesta, pero no solamente había una protesta por parte de los escritores, sino que había también alternativa de reconstrucción en el ámbito educativo, de la agricultura y economía. Castilla era el alma de España, simbolizaba sin duda alguna la esencia española y su actual decadencia. Entre los temas literarios en España, sin duda alguna, destaca los paisajes sobrios y austeros, la historia e intrahistoria en la literatura, amantes de la literatura medieval, de los clásicos, de los autores que se preocuparon por España y por la reconstrucción de la misma, los conflictos sociales, entre ellos, sin duda alguna, la angustia vital, el sentido de la vida, el paso del tiempo y el destino, la religión y sus problemas, la diversidad desde católicos fervorosos hasta agnósticos. Y hasta aquí hemos llegado con la clase de la generación del 98. Como siempre, mis estimados estudiantes, siempre será un honor, un placer guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Quienes habló su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.